Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros de la materia Filosofía del Derecho. En el desarrollo del concepto de derecho de Robert Alexi, el grupo está integrado por Rodrigo Ruiz Peña, Gabriel Fernando Cruz, Jonathan David Cañón, Jamie Paola Castellanos Guataquí y quien les habla, Nelson Cuta Silva. En la introducción tenemos una breve reseña de Robert Alexi, el cual es un filósofo del derecho, jurista alemán, catedrático de Derecho Público y Filosofía del Derecho. Este basa sus estudios en derechos humanos sobre teoría de la argumentación jurídica, la cual nos sirve como lineamiento en la Corte Constitucional, en la Defensoría del Pueblo y en las demás entidades que vigilan el cumplimiento de derechos humanos y el debate jurídico y filosófico en el país. Este estudio se hace en el Seminario sobre Teoría del Discurso y Derechos Humanos, que fue realizado en el año de 1994 en la Universidad Externado de Colombia. Dentro de la interpretación jurídica, el autor basa cuatro modelos específicamente. El primero, que es un modelo deductivo, el cual tiene como función principal la toma de decisiones jurídicas. Esas decisiones jurídicas que se toman por las normas vigentes unidas a definiciones del derecho y proposiciones empíricas de la historia y evolución del derecho, lo cual para el autor debe ser puesto en duda, pues cada vez existe más y nueva terminología jurídica, lo cual ha creado más conflicto y coalición en las normas. Lo anterior hace que este modelo ya no sea tenido en cuenta como un modelo completo de aplicación del derecho, pues deja mucho vacío a la hora de tomar una decisión en materia de justicia. El autor plantea un segundo modelo y es el modelo decisorio. Este modelo nace para rescatar los vacíos y el no uso del modelo deductivo. Tiene muchas más variables y amplía su estudio en lo realista y en lo analista. En este caso, el juez, al decidir, tiene una mayor responsabilidad y una complejidad más alta para tomar decisiones, decidiendo con libertad de apreciación. En este caso, no solo pueden decidir en base a motivos jurídicos, ya que la decisión deberá ir acompañada de un argumento y fundamento jurídico racional. Un tercer modelo es el modelo hermenéutico, el cual va a ser expuesto por la compañera Claudia. El modelo hermenéutico es una mezcla de la interpretación y la comprensión. El concepto manejado aquí se basa en el círculo hermenéutico, en el cual es un proceso explicativo de tipo diálogo que se basa en aspectos generales para entender una nueva forma de retroalimentación, lo que hace, lo que lo hace discursivo en el entendimiento de un proceso hermenéutico. Apoyado en la teoría del círculo hermenéutico, el modelo hermenéutico pretende dar cuenta de la actividad interpretativa del derecho. Robert nos da tres círculos hermenéuticos relevantes para él en cuanto a la jurisprudencia. El primero de ellos concierne a la relación entre la precomprensión y el texto jurídico. La precomprensión provee al intérprete de una hipótesis que se halla conectada con los valores y la experiencia profesional de éste y que permite dar una solución correcta al problema jurídico. El modelo hermenéutico supone que entre la norma y la hipótesis de interpretación hay un efecto recíproco. La cuestión, sin embargo, es que la teoría no nos provee de un criterio que nos permita confirmar o rechazar la hipótesis de interpretación. En este primer círculo se hace referencia a la idea que tenemos de iniciar la lectura del texto, planteándonos preguntas en relación con el derecho, preguntándonos por la naturaleza del derecho. La precomprensión nos provee o le provee al intérprete de una hipótesis que se haya conectada con los valores y la experiencia profesional de éste y que permite dar una solución correcta al problema jurídico. El segundo círculo se refiere a la relación entre la parte y el todo, y puede expresarse diciendo que la comprensión de una norma presupone la comprensión del sistema al que pertenece, y la comprensión del sistema de normas no es posible si no se entienden las normas particulares que lo integran. El problema, según Robert, es que la teoría no nos suministra un criterio para establecer la unidad y la coherencia. En este segundo círculo también nos indica, por un lado, la comprensión de una norma, es decir, del sistema normativo del que éste hace parte,
la comprensión de un sistema de normas el cual no puede entender sin la norma particular por la cual está integrada. Aquí el problema se basa en establecer una unidad y coherencia, la cual le corresponde a la argumentación sistemática. Este reenvía automáticamente al concepto del sistema, por lo cual al existir múltiples maneras de comprenderlo, así serán los modos de concebir la interpretación. Por lo cual parece más adecuado decir que los argumentos sistemáticos son una sola interpretación sistemática. Esta interpretación es la que asigna a un enunciado de comprensión dudosa un significado sugerido o no impedido por el sistema jurídico del cual forma parte. Por lo anterior, es necesario que haya una conexión entre los diferentes preceptos para que al analizarlos y estudiarlos se haga una interpretación más clara y no haya duda sobre los diferentes temas que se llevan a cabo a la hora de enfatizar cualquier relación con una norma. El tercer círculo no comprende la relación entre la norma y el hecho. Las normas universales y abstractas deben aplicarse a supuestos de hechos individuales y concretos. Según este modelo, los hechos se describen apoyados a los rasgos característicos que proponen los tipos legales. Sin embargo, es posible que los rasgos de los hechos se encaminen hacia la aplicación de una norma distinta no prevista inicialmente, a la precisión o al rechazo de una característica de orden legal o a que añada otro rasgo. Pero en este círculo sucede lo mismo que con los dos anteriores, en que se ilustra un problema, pero no se ofrecen criterios de solución, puesto que en el problema solo podrá resolverse cuando se tengan en cuenta todas las características de las normas y todos los rasgos de los hechos. En este tercer círculo hermenéutico, es la norma con los hechos, es decir, que dependiendo de los hechos de cada caso en concreto, así se hará la aplicación de la norma. Por lo tanto, se debe analizar bien cada caso, ya que cada hecho tiene unas características diferentes y de acuerdo a esto es que se va a aplicar cada una de las diversas normas que se encuentran vigentes. Teniendo en cuenta esto y con relación al círculo hermenéutico, podemos entender que este ofrece importantes juicios acerca de la estructura de la argumentación jurídica, ya que se puede decir que cuando la persona ha interpretado, esta persona ya está eh, o ya puede argumentar. En el modelo de coherencia, Robert nos indica que es un elemento de la racionalidad y el pensamiento de la coherencia, lo que nos lleva a un modelo independiente después de convertirse en una idea dominante. Este modelo desarrolla la idea central que se encuentra detrás del segundo círculo planteado en el modelo anterior y que está referida a la idea de unidad sistemática o coherencia, que es un elemento esencial de la noción de racionalidad y de la teoría del discurso racional. Un modelo en que la coherencia es el único y decisivo criterio para llegar a una verdadera interpretación. Alexis sostiene que el balance entre principios es una actividad que puede ser fundada o justificada racionalmente. Según Alexis, una justificación P es racional si y solo si es el resultado de un procedimiento argumentativo racional. Esto es un procedimiento cuyas reglas deben ser satisfechas para que P pueda denominarse racionalmente fundado. Podemos decir en este sentido que las reglas de carácter procedimental elaboradas por Robert son expresiones de una racionalidad discursiva, una racionalidad tal que va más allá, englobándola desde la racionalidad meramente lógica. Igualmente pacífico que una de las reglas más importantes elaboradas por Robert, así sea llamada el principio de universabilidad. La coherencia puede ser considerada como uno de los elementos irrenunciables de la racionalidad humana. Interpretando de un cierto modo, el principio de universabilidad implica necesariamente entender el papel que juega la coherencia en la argumentación racional. Existe un concepto de coherencia, el principio de universabilidad entendido en su versión formal y el concepto de argumentación racional. Robert nos indica que en el balance una actividad puede y debe ser justificada racionalmente, particularmente siempre y cuando tenga un sentido. Según Robert, existe un criterio preciso que nos permite distinguir dos distintos tipos de normas. Hablamos de las reglas y de los principios. Los principios son normas que ordenan y que se realiza alguna cosa en la medida de lo posible. Las normas pueden ser satisfechas en mayor o en menor grado, según el peso que el intérprete les atribuye con respecto a un principio concurrente.
En cambio, las reglas son normas que solamente pueden ser satisfechas o no satisfechas. La diferencia entre estos dos tipos resulta que el modo diferente en que se resuelven los conflictos surgen entre sí, entre las reglas o entre los principios. Un conflicto entre reglas puede ser resuelto según Robert, o bien introduciendo una cláusula de excepción a una de las dos reglas, o bien declarándola inválida. Por último, Robert indica que el principio de universalidad no solo constituye el núcleo fundamental de la noción de coherencia, sino también representa una de las reglas fundamentales del procedimiento discursivo racional. Muchas gracias. Bueno, ahora hablemos del discurso práctico. El discurso práctico general nos indica que debemos discutir racionalmente sobre problemas prácticos bajo esquemas propios de aplicación de valores, especialmente resaltando la rectitud, ¿sí? Razón por la cual cuando hablamos de racionalidad obtenemos como resultado la satisfacción del mismo como resultado correcto del discurso. Entonces, el texto nos dice cómo podemos entonces tener un discurso práctico correcto, ¿sí? Nos indica el autor unas reglas del discurso, las cuales me permito mencionar y dividir en dos grupos. El primer grupo de reglas es respecto a la estructura de argumentos. Aquí tenemos entonces la exigencia de no contradecirse dentro del discurso, ¿sí? Dentro de la base del discurso, no contradecirse. El uso consciente de las palabras, la claridad lingüística, la verdad de las premisas, la completud deductiva del argumento, la consideración de consecuencias y de ponderación. Y por último, menciona la que a nuestro parecer es una de las más importantes y está relacionada con el análisis de la formación de convicciones morales. Dentro de la aplicación de las reglas mencionadas, entonces nos genera el poder de la argumentación del discurso, ¿sí? El segundo grupo de reglas corresponde a las reglas del proceso del discurso. Estas se enfocan en asegurar la imparcialidad de la información. Entonces, ¿cuáles son? Pues que todo aquel que intervenga dentro del discurso se hace parte del mismo, ¿sí? Entonces, bajo esta premisa, quienes escuchan pueden intervenir, pueden cuestionar y pueden introducir afirmaciones dentro del discurso. Y asimismo todos pueden exteriorizar sus deseos y necesidades. ¿Qué genera esta regla como resultado? La libertad e igualdad. ¿Y eso en qué se traduce? En una constitucionalidad democrática. Ahora bien, el texto nos menciona un gran problema que tiene la teoría del discurso, y es que las reglas mencionadas no tienen un proceso definido, lo cual siempre estaremos sujetos a las convicciones e intereses propias de quienes intervienen en el mismo. Ahora hablemos de la institucionalización. Nos habla el texto que el gran ideal del discurso práctico es que nos conduce a una necesidad de que los mismos puedan ser incluidos como teoría de Estado y derecho, basados en qué? En ideales reales, que generen un crecimiento basado en las necesidades de los propios sistemas jurídicos. El autor menciona entonces tres niveles de conexión, los cuales menciono el filosófico, el jurídico y el político, ¿sí? Dentro del filosófico se fundamenta la necesidad de existencia del sistema jurídico, ¿sí? Dado que cuando no se tiene un argumento de aprobación general y surgen conflictos sociales que no pueden ser resueltos sobre la base de contradicciones de las reglas que rigen la sociedad, nos hablan entonces que estas reglas deben ser acogidas por la sociedad, quienes deben temer a las sanciones impuestas para su debido cumplimiento. ¿Y esto con qué objeto? Pues que puedan ser exigibles. Entonces, como nos damos cuenta, hay una traza completa dentro de la regulación de la sociedad, que es lo que nos lleva al empalme con la parte. Ahora bien, a nivel político nos indica que partimos de un Estado constitucional democrático, importantísimo. Estado constitucionalidad, Estado de constitucional democrático, Estado constitucional democrático.
donde el discurso y la argumentación, independientemente de los problemas, y el texto lo dice como déficit de comunicación de las democracias modernas, se desprenden la asociación entre la legitimidad y la legalidad, enfocadas a la aceptación racional de los argumentos. Y respecto al nivel jurídico, se genera la necesidad de enlazar lo institucional con lo discursivo por dos razones. La primera, el modelo de deducción no se puede tratar como un sistema perfecto y completo, ¿sí? Y de otra parte, con cada decisión se eleva la reivindicación de racionalidad, nos dice el texto. ¿Con qué objeto? Con el propósito de poder sostener los sistemas jurídicos a largo plazo dentro de la sociedad, sin que los mismos pierdan su legitimidad y aceptación. El autor dentro de la lectura también nos habla acerca de la argumentación jurídica. Nos habla acerca de la clase de argumentos jurídicos y sugiere que ésta se puede dividir en cuatro categorías principales. Una de argumentos lingüísticos, argumentos genéticos, argumentos sistémicos y argumentos práctico-generales. Los argumentos lingüísticos se basan en el uso real de un idioma existente y, en casos simples, pueden conducir a una decisión definitiva, pero en ocasiones las normas pueden ser vagas o indeterminadas, lo cual requiere recurrir a otros argumentos para fundamentar la decisión. Los argumentos genéticos, por otra parte, se centran en la intención real del legislador. Sin embargo, a menudo no pueden ser utilizados debido a la falta de comprobación, indeterminación o contradicciones en dicha intención. Además, su eficacia es cuestionable, como se evidencia en la controversia entre las teorías subjetivas y objetivas de la interpretación. Los argumentos sistemáticos se basan en la unidad y coherencia del sistema jurídico, activan el núcleo del pensamiento transmitido en el modelo de coherencia. Estos argumentos se dividen en 8 subgrupos, que incluyen la garantía de coexistencia, argumentos contextuales, argumentos conceptuales sistemáticos, argumentos de principios, argumentos jurídicos especiales como la analogía, argumentos prejudiciales, argumentos históricos y argumentos comparativos. Los argumentos de principio son especialmente significativos, ya que los estados constitucionales democráticos se basan en los preceptos constitucionales. Su uso implica una ponderación en casos difíciles, lo que indica que los principios son preceptos de optimización. En este contexto, los argumentos prácticos generales desempeñan un papel decisivo. Los argumentos prácticos generales se dividen en argumentos teológicos y deontológicos. Los argumentos teleológicos se centran en los efectos de una interpretación y se basan en una idea de lo bueno. Y los argumentos deontológicos hacen valer lo que es justo o injusto, independientemente de las consecuencias. Por, por otra parte, tenemos la fuerza del argumento. Esta no se indica por su clasificación, sino por los motivos que justifican su aplicación. Estos motivos se derivan de la teoría discursiva del derecho. Los argumentos lingüísticos, genéticos y sistemáticos se basan directa o indirectamente en la autoridad del derecho positivo, por lo que son argumentos institucionales. Por otro lado, los argumentos éticos generales obtienen su fuerza únicamente de la corrección de su contenido, por lo que son argumentos sustanciales. La cuestión aquí es la relación entre los dos grupos de argumentos sin entrar en su jerarquía interna. La teoría discursiva del derecho argumenta a favor de la institucionalización de un sistema jurídico, lo cual implica la autoridad del derecho positivo. Esta institucionalización, basada en los principios del Estado constitucional democrático, como la democracia, la separación de poderes y el Estado de Derecho, establece que los fundamentos institucionales tienen preeminencia sobre los sustanciales. Sin embargo, en casos concretos, los fundamentos sustanciales pueden tener un peso significativo que supera los institucionales. Esta tensión entre autoridad y corrección del contenido se mantiene en todas las ramificaciones del sistema jurídico en su intento de realizar la razón práctica.
Aunque los argumentos institucionales tienen una prevalencia prima facie, los argumentos jurídicos siguen dependiendo de argumentos sustanciales y práctico-generales. Esta dependencia se muestra tanto en casos donde la decisión va en contra del tenor literal como en los casos de subsinción sencilla. Esta dependencia se aclara cuando los argumentos institucionales no conducen a un resultado o a resultados diferentes y se complementan con argumentos práctico-generales, como la ponderación de principios opuestos. Esto muestra que el discurso ideal debe mantenerse vivo a pesar de la institucionalización, lo que justifica considerar la argumentación jurídica como un caso especial del discurso práctico general.